Hola. Bueno, ya arrancaron el lunes entonces con la profe del práctico, ¿no? Paola Doffo, ¿no? Del 2K6, está ella. Los- Bien, bueno, eh, les voy a comentar entonces más o menos cómo son las condiciones de seguridad y promoción. Vamos a tener dos parciales teóricos y dos parciales prácticos. Todos estos parciales se aprueban con nota de 6. eh, Aprobando los dos parciales prácticos con notas de 6, eh, tendrían promoción de la de práctica. Entonces solamente rendirían un final teórico más un coloquio. Ahora, si rinden los cuatro parciales, los dos prácticos, los dos teóricos, ya aprueban con 6, pueden acceder a la instancia de un coloquio. Y ese coloquio se lo tomaría yo. Digamos, serían algunas preguntas de la materia y conceptos generales, y si aprueban el coloquio con 6 también, tendrían aprobación directa, sería aprobar toda la materia. En cuyo caso lo que hay que hacer después es inscribirse en un turno de examen para que se asiente la nota, nada más. Ese sería el mejor de los casos. Los dos parciales tienen un recuperatorio del primero o del segundo parcial y, bueno, solamente un recuperatorio. Deben haber aprobado por lo menos uno de los dos parciales. Eh, los parciales van a ser en el aula virtual, tanto el teórico como el práctico. En el caso del teórico, van a ser 20 preguntas a contestar en el aula virtual en término de una hora. Eh, las preguntas son de tipo múltiples opciones. Y bueno, es fácil. En general, en 30 minutos, 40 minutos terminan el examen. Todo depende de que hayan estudiado o no. Eh, bueno, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Eh? Pueden preguntar ahora. Bueno, tienen que tratar de participar, ¿no? En la clase, yo es lo que me gusta a mí, que ustedes participen, ¿no? Bueno, fechas todavía los parciales no están definidas, pero más o menos para que tengan una idea, tendríamos que, digamos, dar las clases y la última semana del cuatrimestre estar tomando los parciales. ¿Con cuánto se regulariza? Sí, las notas mínimas de aprobación es 6 nomás. Digamos, 6 y 6 y listo. Para la promoción del práctico. Y con 6 también, todas notas de 6 se promociona toda la materia. Sí, hay que llegar al 6 nada más. Bueno, en cuanto a la bibliografía, eh, el apunte oficial, digamos, de toda la cátedra de análisis matemático 2 es el apunte del ingeniero Monllor. Ese apunte antes estaba en la librería, ahí en la universidad, y la editorial que lo vende es la editorial Educo. Bueno, ese sería el libro, el apunte, un apunte oficial de la cátedra, en el cual se basa, ahí está todo el contenido que se toma después en los parciales y en los finales. Eh, bueno, ese apunte, si quieren, lo pueden conseguir ahí en la página de la Facu. En la parte final de la página de la Facu
dice hay teléfonos y comunicarse y conseguir ese apunte. Y si no, mis apuntes, digamos, están completos, también tienen todo el contenido que se va a tomar y que es necesario para la materia, así que están completos. Esos apuntes yo se los voy a ir subiendo a medida que vaya dando las clases. En el aula virtual les voy a ir dejando el material de estudio, así que ahí está todo, no necesitarían nada más. Sí, en general es una materia muy larga, así que hay que llevarla al día, digamos, porque tiene mucho contenido. Mis apuntes son muy extensos también, pero quería comentarles que en los apuntes por ahí me pongo un tema y le pongo por ahí 1, 2, 3, 4 ejemplos por ahí, o tengo por ahí ejercicios para hacer con resultados algunos, y por ahí eso también hace que me ocupe los apuntes sean largos, grandes. El que tiene el ingeniero motor, por ejemplo, presenta la teoría y a lo sumo un ejemplo, y si no ningún ejemplo, casi sin ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes sepan, digamos, leerlo a los apuntes y saber hacer un resumen del apunte de los conceptos más importantes. Tenemos la ventaja ahora de la virtualidad, dentro de todo, la ventaja que tienen ustedes, que hay que estudiar los conceptos, porque van a encontrar en los apuntes que, por ejemplo, hay demostraciones, ¿no? Y que son bastante extensas, en algunas demostraciones de algunos teoremas que tienen 2 o 3 páginas. Entonces, eso no lo estamos tomando ahora. Si volvemos a la presencialidad, puede ser que en algún examen final algún profesor les quiera tomar alguna demostración. Entonces, en este momento no lo estamos tomando, estamos tomando los conceptos, ¿no? ¿Qué es cada cosa? ¿Qué me define? ¿Cómo lo relaciono con otros temas? ¿Y cómo lo aplico? Eso sería lo que tengo que buscar. Entonces, tienen que ir leyendo los apuntes y sacando las definiciones, digamos, lo más importante. Bueno, eso sería entonces la presentación de la materia. Entonces, ya en el aula virtual les he dejado el primer apunte, que es de funciones, límites y continuidad. Ese ya está subido en el aula virtual del 2K6. La matriculación este año ha sido directamente de autogestión, pasó a matricular todo al aula virtual. Así que no es necesario que les pase ninguna clave, ni todos los matricules ya vienen ya en el curso matriculado en el aula. Así que si entran a aula virtual, buscan el curso 2K6 y ahí va todo, ya matriculados. Bueno, entonces vamos a comenzar clases. Yo no las grabo las clases porque, bueno, es mucho digamos, necesidad de capacidad de almacenamiento, no lo tantas para hacer, y aparte editar y todas las clases. Entonces no las grabo. Lo que sí hago es, una vez que terminamos de hacer la clase, lo que hemos hecho en la clase, yo les paso después fotos en el grupo de WhatsApp. Ahí les subo lo que hemos hecho, como un resumen de la clase. Bueno, por ahí si me preguntan en otros cursos si había algún otro libro por ahí que si podían consultar. Sí, Gonzalo, levantaste la mano, ¿quieres preguntar algo? No, no, error mío. Bueno, Yo sí, profe, tengo una pregunta. sí, diga nomás. Eh, a mí me cambiaron, como yo me cambié de especialidad, me cambiaron todo el medio institucional y toda la cosa. Entonces, por ejemplo, a mí lo que sería autogestión, ¿cómo se llama? No me matricula automáticamente. Si no me aparece el aula virtual, le digo, le aviso. Si sabe qué voy a hacer, voy a poner el mail acá en el chat, me manda un mail, ¿quiere? Dígame que es de análisis matemático 2 del curso 2K6, y lo matriculo después de Perfecto. Ok, gracias. Si hay alguna otra situación, así que no aparezca matriculado, me manda un mail y lo vemos ahí, yo lo matriculo. Ahí está el mail en el chat. Bueno, me preguntan en otros cursos el tema de la bibliografía. Así pueden consultar otros libros.
Y bueno, hay un libro que anda dando vuelta, que es el de Venturini, Cálculo 2, Hojas Verdes. Es un libro nuevo que, bueno, se adapta mucho a lo que es práctico, tiene muchos ejercicios, está muy bueno para práctico. Y para lo que es puede ser, por ejemplo, un libro más viejo, que es el Rabo Buffetti. Y bueno, y después otro libro que también recomiendo, que es un libro moderno, es el Stewart. El Stewart también es un libro moderno que tiene muchas gráficas y tiene todo el contenido. Y por ahí el Piscuno, un libro también viejo, y ahí sale la parte esta que es la parte de series de Fourier, una de las unidades del programa, la desarrolló bien, fue Piscuno. Eso si quieren ver, digamos, bibliografía de consulta. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase. Vamos a empezar a ver el primer apunte, digamos. Bueno, acá fíjense, el apunte inicial comienza con un repaso de derivadas y de integrales. Bueno, acá trato de poner algunas de las derivadas que pueden llegar a salir, algún cociente de polinomio, alguna función irracional, una trigonométrica, como para hacer un repaso. Acá están las derivadas, 10 ejercicios de derivadas y después 2 ejercicios de integrales, que al final del apunte, de este apunte están los resultados. Así que pueden ver ahí, consultar el resultado de estos ejercicios. Son opcionales. La idea es que ya para análisis matemático 2 tenemos que saber derivar e integrar bien. Bueno, y acá comienza la materia. Nos habla de los conjuntos numéricos, habla de lo que es un entorno. En el plano, el entorno de un punto, P0, del radio delta, es el conjunto de puntos ubicados en el interior de un círculo con centro en P0 y el radio delta. Bueno, ya nos dice topología para poder expresar lo que es el entorno. E de entorno, y le ponemos el punto P0, el dato, en qué punto es el centro, y el radio delta. Y dice X, Y, pertenecientes al plano, los puntos, digamos, es que cumpliendo la inecuación, que la raíz sea mayor o igual que 0 y la raíz sea menor que delta. Esa raíz nos indica es la distancia entre dos puntos. El punto del centro tiene coordenadas X sub 0 e Y sub 0. Entonces la distancia que hay entre el punto SP0 y algún punto que esté dentro del circulito rojo, algún punto PXY, está dado por la raíz cuadrada de la diferencia de estas coordenadas, X menos X sub 0 al cuadrado, más Y menos X sub 0 al cuadrado, nos daría la distancia. Y esa distancia entre estos dos puntos debe ser menor que el radio delta. Entonces así defino ese conjunto entorno. Al estar el mayor igual que 0, quiere decir que el punto del centro pertenece al entorno, pertenece al conjunto. Vamos a ver después el entorno reducido, que el punto del centro no pertenece, entonces el P0, si no pertenece, tengo que poner solamente mayor que 0. Puedo tener un entorno para de 2 variables, o para 3 variables, le agregaría la variable z, sería z menos z0 al cuadrado dentro de la raíz menor que delta. Y ahí tendría un conjunto de puntos de espacio tridimensional con centro en un punto P0, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 y radio delta, lo cual sería el dibujo de una esfera de radio delta. Ya que vemos acá en verde, sería el entorno en el espacio para 3 variables. Nosotros vamos a trabajar el entorno en 2 variables, así que lo que vamos a hacer más bien es en 2 variables. Y acá definimos el entorno reducido, que es lo mismo que el entorno, pero en vez de ser mayor o igual que 0, es mayor que 0 nada más. No incluye el punto del centro. Donde hay un ejemplo de un entorno del punto 3,3 y de radio delta igual a 2. Y acá definimos otros conjuntos, o puntos.
el punto interior. Un punto interior, si está dentro del círculo rojo, digamos, es punto interior del mismo si solo si en el entorno del punto P0, cuyos puntos pertenecen todos al conjunto de F. Es decir, si a un entorno del punto interior voy a encontrar puntos que pertenecen al conjunto. Y punto exterior sería lo opuesto, digamos. Un punto que está fuera del círculo rojo, donde si yo tomo entornos reducidos, voy a encontrar que no tengo ningún punto que pertenece al conjunto de puntos que está dentro del círculo rojo. Un conjunto vacío. Entonces, esa sería la definición de punto exterior. Y puntos de frontera vendrían siendo todos los puntos que están sobre la línea discontinua en rojo. Esa sería la frontera del conjunto del entorno reducido. Esos son los puntos de frontera. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo define? A ver, un punto P sub 0 que puede no pertenecer a un conjunto de F es un punto de frontera de dicho conjunto si no es punto interior ni es punto exterior. Es decir, que a un entorno del punto hay puntos que pertenecen al conjunto y otros que no pertenecen al conjunto. O sea, puntos interiores y puntos exteriores. Ahora los leemos y después vamos a hacer en la hoja un ejemplo ahí. Igual, el punto de acumulación, un punto P0 que puede no pertenecer a un conjunto, es punto de acumulación de dicho conjunto si y solo si a todo entorno reducido existe por lo menos un punto perteneciente al conjunto de F. Esa es la definición. Y punto aislado sería un punto que pertenece al conjunto de F. Sí, bien que yo le puedo llamar al conjunto, le podría dar cualquier nombre, podría decir que es el conjunto A mayúscula o B mayúscula. Y yo busqué acá llamarlo DF. ¿Por qué lo llamo DF? Porque estas definiciones, más adelante las vamos a asociar. ¿A dónde las vamos a usar? Cuando apliquemos dominio de las funciones. Y tengamos que encontrar de una función de dos variables su dominio se va a encontrar en alguna región del plano. Entonces, ahí vamos a encontrar puntos aislados, vamos a encontrar conjuntos abiertos, puntos de frontera. Entonces, por eso le puse el nombre DF, por ejemplo. Conjunto DF. Entonces puede ser que tenga, cuando saqué el dominio de una función de dos variables, que ese DF o dominio de la función sean los pares xy que pertenecen al plano, tales que, en ese ejemplo dice x menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado menor que 4. Es decir, que serían todos los puntos de la circunferencia de radio 2, centrada en el punto 3, 3, todos los puntos que están dentro del círculo son parte del dominio de F, del conjunto de F. Y a eso hay un punto que está aislado, que también forma parte del dominio, pero está fuera del círculo rojo. Que sería dice O puede ser el punto xy de coordenadas 3, 6. Ese xy igual a 3, 6 es un punto aislado del dominio. Muy pocas veces se va a ver algo así, ¿no? Que nos quede un punto aislado, pero puede pasar que quede un punto aislado y alguna región de plano que sea en dominio. Entonces, por eso es necesario definir punto aislado. La frontera está formada por todos los puntos de frontera. Después tenemos el conjunto abierto, es un dominio abierto. Entonces en ese defino un conjunto de puntos donde no incluyo los puntos de frontera. Por ejemplo, hay un círculo centrado en 3, 3 y de radio 2 son menor que 4, digamos, sería un conjunto abierto, un dominio abierto. Y un conjunto cerrado cuando le pongo menor que 4, e incluso los puntos de frontera, un dominio cerrado. Y después me dice al final conjunto conexo. Un conjunto es conexo si dos de sus puntos pueden ser unidos por una poligonal íntegramente contenida en el conjunto. Como ejemplo de ese conjunto conexo, el anillo verde que está al principio, es un conjunto conexo. Conjunto simplemente conexo. Conjunto es simplemente conexo cuando cualquier poligonal cerrada trazada en él puede reducirse a un punto por deformación, sin salirse del conjunto.
sería como ejemplo el del medio, el círculo verde lleno. Y conjuntos no conexos cuando tengo dos conjuntos separados. Bueno, vamos a analizar hasta ahí, vamos a trabajar en la hoja, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, primero que nada vamos a definir el conjunto de un entorno. Para definir el entorno, vamos a ponerle letra E de entorno y acá le ponemos un apóstrofe. Sería E entorno reducido. De centro vamos a elegir ahora un centro, un ejemplo, que sea un punto P0 y vamos a designar, ver un punto que sea, por ejemplo, X4 y 3. Entonces vamos a elegir un centro en 4, 3. Este sería el X sub 0 y este sería el Y sub 0. Y le vamos a dar un radio delta, bueno, algún radio delta chico, de 2 años. Entonces esto va a ser igual. XY, tal que XY pertenecen al plano. R2 son espacio de dimensión 2. Y acá le ponemos 0 menor que la raíz cuadrada de... Acá hacemos la diferencia entre x menos x sub 0. Acá x sub 0 vale 4. Más y menos y sub 0 al cuadrado. Menor que el radio delta, elegimos un delta de 2. Así hemos definido un entorno reducido, de centro en P0 y delta 2. Vamos a dibujarlo ahora en el plano. Entonces vamos a decir, bueno, acá tengo que darle 4 en X y 3 en Y, para el centro. Una vez que ubique el punto del centro, 4, 3, le tengo que dar un radio delta de 2. Entonces, el punto S tomo 2 para cada lado, 2 para acá, 2 para allá, 2 para arriba y marcamos unos puntos. Desde el 4 bajo hasta el 2. Bueno, acá tendría que ser 5, 2 unidades para este lado, de 4 hasta 6. Y acá también tengo que hacer 2 unidades. Estoy en 3, bajo en 2, llego hasta 1. Y acá subo 2 unidades, hasta 5. Y una vez que lo trazo, bueno, fíjense, este es un entorno reducido. Entonces, ¿cómo lo voy a trazar? ¿En una línea continua o discontinua? Al círculo. Discontinua la línea, profe. Continuo. Sí. Discontinua, ¿no es cierto? Porque no va a incluir los puntos de la frontera, porque acá tengo mayor que 0. Tendría que haber sido acá, perdón, acá. Menor que delta, menor que el radio. Menor igual tendría que haber sido para que incluya los puntos del radio delta. Entonces acá va a ir discontinua. Entonces lo trazamos al círculo, que sería el entorno reducido. Y ahí nos queda. Ahí está. Entonces tengo el entorno con delta igual a 2. Radio delta igual a 2. Y el centro en el punto 4, 3, el P0. Entonces, todos los puntos que están acá adentro son los que pertenecen a ese entorno reducido. Pregunta, ¿el punto que está acá en el centro pertenece al conjunto? ¿El 4, 3? ¿Sí o no? No. No, porque es mayor a 0. Claro, porque es mayor a 0. Entonces no pertenece. Entonces ahí le vamos a hacer un circulito para indicar que ese es como que es un punto vacío, que no lo toma. Son todos los puntos interiores
exteriores al círculo, sin tocar el círculo, y sin el centro, sin el punto del centro. Por eso es un entorno reducido. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, ya acá vamos a ir sacando puntos interiores, puntos exteriores, punto interior. Viendo el dibujo, díganme las coordenadas de algún punto interior acá. ¿Dónde podría tener una? 5, 2. 5, 2. A ver, 5, 2. Por acá, sí. Por ejemplo, el punto 5, 2. ¿Qué otro punto? A ver, podría ser punto interior. 4, 1. 4, 1 estaría en la frontera acá. No, no, sería, no sé. 4, 2, sí. Interior, sería 4, 5. 4, 5, estoy en la frontera también, no es. 4, 2. 4, 2. Hay 4, 4 también. 4, 2. 4, 2 y 4, 4. 3, 4, a ver, 3, 4. También, 3, 4. Sería interior. Bueno, así podríamos a definir un montón de puntos, ¿no? Infinitos puntos que son puntos interiores del conjunto de entorno reducido. Vamos a buscarle ahora la vuelta para definir el conjunto de todos los puntos interiores. ¿Cómo haríamos acá? Habría que definir la restricción. Ahí volvió. Un corte ahí. Ahí volvió. Bueno, decíamos, tenemos que generar un conjunto que nos dé todos los puntos interiores. Entonces serían acá, para definirlo esto, un círculo de radio 2, ¿no es cierto? Centrado en este punto central. ¿Qué van a ser? ¿Los mayores que el radio o los menores que el radio? ¿Mayores o menores? ¿Qué dicen ustedes? Menores. Los menores, ¿no es cierto? Sí, los menores. Menores que el radio al cuadrado, que sería 4. Ahí está. Entonces ahí diríamos, son todos los puntos de acá adentro, pero también tendría que en esta definición decir, bueno, está bien, son todos los de acá adentro, los interiores, pero también debo decir que no sea el centro. Entonces debería decir también que considerar que el punto del centro, que es punto 4, 3, XY, distinto del punto del centro 4, 3. Entonces ahí sí me quedarían todos los puntos interiores, digamos, que están dentro del círculo sin tocar la frontera y sin incluir el centro. Ahí estaría. Ahora vamos a decir algún punto exterior. ¿Cuál podría ser un punto exterior? A ver, díganlo alguno. El 1, 1. El 1, 1 acá afuera, ¿ven? El 0, 0. Son puntos que están fuera del entorno. Entonces hagamos lo mismo ahora. ¿Cuál sería el modo para encontrar el conjunto de todos los puntos exteriores?
Sería la misma función, solo que mayor a 4. mayores que el radio. Claro. Lo mismo, pero mayores a 4. Y listo. Todo lo que están fuera del círculo son puntos exteriores. Puntos de frontera. Vamos a ver cuál puede ser un punto de frontera. Díganme algo. 4, 1. 4, ¿qué? 1. 4, 1. Ahí está. O el 4, 5. O el 6, 3. Son todos puntos de frontera, puntos que estén ubicados sobre la circunferencia, sobre el círculo. El 6, 3 ven acá en la punta. Entonces, estos son puntos de frontera. ¿Cómo indicaríamos todos los puntos de frontera? Pones igual en la función, igual a 4. Con el igual. Exacto. Igual al radio son todos los puntos que estén ubicados sobre la frontera. Bien. Bueno, ahora vamos a ver donde tenemos que analizar los puntos de acumulación. Para eso le voy a explicar el punto de acumulación en una variable. Vamos a decir, tengo un conjunto que es un intervalo abierto, supongamos que va de 1 a 4. Lo gráfico a este conjunto. Que va de 1, 2, 3, 4. Entonces, acá, si yo quisiera analizar este conjunto, le vamos a dar nombre a este conjunto, vamos a decir que se llame conjunto A. A es igual al intervalo abierto de 1 a 4. ¿Qué sería toda esta zona? Bien. Todos los puntos que estén entre 1 y 4 es el conjunto A. Ahora, si yo quisiera analizar los puntos de acción, la definición nos decía que un punto de acumulación es aquel en el que yo tomo entorno reducido de ese punto y por lo menos debe haber un elemento que pertenezca al conjunto. Entonces, por ejemplo, acá, si yo en el 2 le tomo entorno reducido, el punto 2, hago un entorno reducido acá, voy a encontrar puntos en rojo de los lados del entorno. Entonces el punto 2 es un punto de acumulación del conjunto A. El problema se presenta en los extremos, acá. Como un intervalo abierto, los extremos, que son el 1 y el 4, no pertenecen al conjunto A. Pero ¿qué pasa? Si yo en esos puntos le tomara un entorno reducido, en el punto 1, por ejemplo, entonces vamos a ver que por más chiquito que sea el entorno reducido, acá en celeste en el punto 1, el lado izquierdo no tendría elementos del conjunto A, estaría vacío. Pero del lado derecho de ese entorno reducido tendría puntos en rojo. Entonces cumple la definición en 1. A todo entorno reducido del punto 1 encuentro elementos del conjunto A. Entonces el punto 1 es un punto de acumulación del conjunto A. Entonces, lo mismo va a pasar en 4. Nada más que del lado izquierdo tendría puntos y del lado derecho estaría vacío. El entorno reducido en 4. Entonces, los puntos de acumulación de A son todos los puntos que están en el intervalo cerrado que va de 1 a 4. Por más que el 1 y el 4
no pertenecen al conjunto A, sin embargo, son puntos de acumulación. ¿Se entiende cómo es? Bueno, ahí estamos en una variable. Ahora vamos al dibujo y queremos encontrarle los puntos de acumulación. ¿Cuáles creen que podrían ser los puntos de acumulación acá? Vamos a ir analizando. Vamos a empezar por el punto del centro. Este punto del centro, que digamos en el entorno reducido, no pertenece al conjunto del punto del centro. Pero el punto del centro, ¿sería punto de acumulación? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Que sí. Sí, puede ser punto de acumulación en el centro. Claro, Porque porque es un solo punto. Y si yo le tomo entorno, voy a encontrar puntos en rojos, que serían todos los puntos que están acá adentro, ¿no? Puntos que pertenecen al entorno. Entonces sí, por más que no pertenece el centro al entorno, pero sí es punto de acumulación. Bueno, lo demás serían todos los puntos interiores. Cualquier punto interior que tome, le puedo hacer cualquier entorno y voy a encontrar puntos que pertenecen al conjunto. Entonces los puntos interiores también son puntos de acumulación. El centro, los interiores y los puntos de frontera, ¿qué les parecen? ¿Serán o no puntos Y de según acumulación? lo que dijo, sí, si yo tomo el 2 por izquierda no voy a tener nada, pero por derecha voy a tener punto en rojo. Exactamente, Facundo. Exactamente. O sea, acá de este lado, si lo tomaran en este punto, en el 2, 3, al entorno reducido, en el punto S, si bien es un punto de que no pertenece al conjunto, del lado izquierdo tendría un vacío porque no tendría elementos del conjunto, pero del lado derecho sí tendría puntos que están dentro del conjunto. Entonces, todos los puntos de frontera serían puntos de acumulación. Entonces acá le vamos a poner los puntos de acción, ¿cuáles serían? ¿Cómo los podríamos poner todos juntos? La función que había escrito antes, pero menor o igual que 4. Exactamente. La función, digamos, la circunferencia de la ecuación y menor o igual que 4. Ahí tendría todos los puntos interiores, incluido el centro, incluidos los de frontera y los interiores. Están todos. Todos serían puntos de acumulación. Bien. Ahí hemos analizado entonces todo lo que decía la parte teórica en un ejemplo. Veamos ahora lo que decía con respecto a el conjunto conecto. Bueno, del conjunto conexo nos presenta un anillo como ejemplo de conjunto conexo. Esto podría ser un dominio en el plano donde tenga dos circunferencias de diferentes radios y me queda encerrado todo lo que es dominio entre las circunferencias. Lo que está en verde sería el dominio. Y después que, para ver si es conexo, me dice que si tengo dos puntos que estén dentro del conjunto, en este caso de este dominio en verde, si tengo dos puntos, y esos puntos se pueden unir por una poligonal, puedo unirlos entonces dentro de estos dos puntos, con una poligonal que tenga cualquier forma, basta que una los dos puntos, y a su vez esa poligonal quede totalmente incluida en el conjunto, entonces es un conjunto conexo. Eso es lo que nos dice la teoría. Yo lo voy a escribir acá al lado. ¿Sí? Se puede unir dos puntos del conjunto con una poligonal totalmente contenida en el conjunto. Fíjense que yo tomé una poligonal, la tomé de esta forma, así se me ocurrió unir estos dos puntos de esta forma. Podría haber
pensado unirlos de esta forma, por este otro lado, con otra polígona, en definitiva era lo mismo, o sea, esta otra polígona en el celeste también iba a quedar incluida dentro del conjunto. Conjunto simplemente conexo. Acá nos da un solo dibujo, como si fuera un solo círculo, en el cual tengo un conjunto de puntos que está en verde, y este es un conjunto simplemente conexo. Entonces acá nos dice que para poder verificar que cumple esta condición, si trazamos una poligonal cerrada dentro del conjunto, cualquier poligonal cerrada dentro del conjunto, acá ven, trace un circulito dentro del mismo conjunto, esta poligonal cerrada la podemos achicar al circulito por deformación hasta que se transforma en un punto. Y lo puedo hacer, achicarlo la poligonal y se va por deformación transformar en un punto. Entonces eso es lo que nos dice. Ahora analicemos esta otra, el anterior. Si tengo una poligonal cerrada dentro del conjunto este, si esta la vamos achicando, ¿se va a poder transformar en un punto eso? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Sí? Fíjense, eso cerrado, yo lo voy achicando, Va a llegar un momento que no lo voy a poder seguir achicando más, porque voy a topar con el límite este que tiene acá, que es la circunferencia interior. No me puedo salir del conjunto. Entonces, por más que lo quiera achicar, nunca se va a transformar en un punto. Ah, bien. Entonces, este sería un conjunto que es conexo, pero no sería simplemente conexo, porque no se cumple la definición. Acá sí. Vamos a poner toda poligonal cerrada. Se transforma en un punto por deformación. Bueno, ya ahí estaríamos con la definición esta de conjunto simplemente conexo. Y si tengo dos conjuntos que estén separados, y tengo dos puntos que están uno en cada lado, en distintos conjuntos, estos no se pueden unir. Tengo un punto acá, tengo un punto acá. Estos dos no se pueden unir, entonces son conjuntos no conexos. Bueno. Vamos ahora a ver qué es lo que se hay en el apunte. Bueno, después lo que sigue, comenzando con la parte de las funciones, vemos que hay una clasificación de las funciones. Generalización del concepto de función. Tenemos la función escalar, que es aquella función que tiene una sola variable independiente. Y igual a f de x. Bueno, entonces esto lo vamos a ver ahí, en la hoja. Después tenemos la otra gráficos acá, y la función vectorial.
La primera clasificación que tenemos es la función escalar. Bueno, es aquella que tiene una sola variable independiente. Entonces esta la definimos como f, función, que va de un conjunto A un conjunto B, es decir, de un dominio hasta un conjunto de imágenes recorrido, tal que I igual a f de X. Entonces el conjunto A, el de partido, el de dominio, está incluido en los números reales. Y el conjunto de llegada o recorrido está incluido también en los números reales. Y como ejemplo de esto tenemos las funciones que hemos visto en análisis matemático 1. Por ejemplo, una parábola cúbica. ¿Cuál sería el conjunto de dominio? ¿Cuál sería el recorrido? En el caso de ese de la parábola cúbica. Sí, x al cubo es. Sí, es simétrico en el origen. ¿Los reales? ¿Cuál sería el conjunto A de dominio y el de recorrido? Sería 1, 3, 2, 8, así. No, o sea, yo la dibujo la gráfica esta. Sí. El dominio está definido para todos los valores de x, negativo o positivo, entonces el dominio son todos los reales. El conjunto, digamos, del dominio. Y la imagen o recorrido en el eje de la y, se ve, abarca todo el eje de la y, entonces son todos los reales. Si tengo la función coseno, ¿cuál sería el conjunto A y cuál sería el conjunto B? A ver, si fuera la coseno de x. A, todos los reales, y B sería entre 1 y menos 1. Sí, sería el conjunto que está entre menos 1 y 1. La imagen o recorrido para todas, digamos, es periódica, pero siempre la imagen está entre menos 1 y 1. Para la coseno o para la seno. Se va cambiando, pero ¿qué quiere decir acá? El A va a estar incluido en los reales y el B está incluido en los reales. De R en R va. La función escalar. Ahora veamos la otra, que es el campo escalar. Una función de dos o más variables independientes. Es decir, n mayor o igual a 2. Y acá lo vamos a definir algo parecido del conjunto A al conjunto B, tal que vamos a ponerle acá y es igual a f, y acá va a aplicar f sobre n variables independientes. x1, x2, x3 y xn variables independientes. Entonces acá tenemos que el conjunto A de partida va a ser perteneciente o estar incluido en un espacio de dimensión n, Rn. Y el conjunto de llegada o imagen o recorrido va a estar incluido en los reales. ¿Sí? Puedo tener 2 o 3 o 4 variables, pero siempre el resultado va a ser un escalar, un número. La imagen. Ahí tendríamos definido entonces. Este campo escalar también se lo llama función de varias variables. Bueno, entonces tenemos. Vamos a ver un ejemplo.
sea f un campo escalar que va de R2 en R, tal que z es igual a f de xy, que va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta función de dos variables es la gráfica de un paraboloide en el espacio. Entonces acá podemos dibujarlo a ese paraboloide, es una copa que va para arriba, y le hacemos un corte. Esta gráfica sigue para arriba. Para todos los números x e y positivos o negativos, la función está definida. Quiere decir que el dominio de estas son todos los puntos del plano. Acá tengo el x positivo, el y positivo y el z positivo. Entonces, el dominio de esta función son todos los pares x y que pertenecen a R2 y a su vez nada más, eso, son todos los puntos del plano. Y la imagen o recorrido sería el conjunto B acá. ¿Cuál sería la imagen para ustedes? A ver, acá está el más z, para allá y para acá está el menos z. ¿Todos los z positivos? Claro. Los z positivos. Los reales positivos quedarían, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces acá le ponemos la imagen de la función, sería en z, tal que z pertenece a los reales. Positivo dijimos, entonces, podemos, en vez de poner los reales más, podría poner los reales más. Ponemos los reales más. Entonces acá indicaría, serían todos los valores de z de imagen tal que son los números positivos, reales positivos. Ya que en reales negativos, donde está z, no hay función. Bueno, ese sería un ejemplo para dos variables. Ahora supónganse que tengo otro campo escalar, pero en vez de ser de dos variables, es de tres variables. W igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Cuando tengo un campo escalar de tres variables, solo se puede graficar hasta tres dimensiones. Por lo tanto, x, y, z la puedo graficar, pero w no la puedo graficar, porque sería la función una cuarta dimensión. No se puede graficar en cuatro dimensiones, entonces, acá en esta función, solo se puede graficar el dominio. Bueno, ese sería entonces un caso de un ejemplo. En este caso, si le doy un valor a W, si W vale 1, por ejemplo, me quedaría una esfera de radio 1 como dominio. Entonces, este sería un caso de solamente gráfico de dominio. Y bueno, ya para más variables no puedo graficar nada. Ya si tengo cuatro variables independientes, ya no puedo graficar ni el dominio. Entonces eso sería un campo escalar. La tercera clasificación es la función vectorial. Es aquella a la que a cada número real le corresponde un vector n dimensional con n mayor o igual a 2. Esa sería la definición de lo que es una función vectorial. Bueno, acá podemos poner f vector
Es una aplicación de A en B. De A en B. Tal que I vector va a ser igual a F1 de T, F2 de T, Fn de T. Entonces acá el conjunto del dominio está incluido en los números reales. Para cada número real del conjunto de dominio tengo como imagen un vector, o sea, de dimensión n, donde F1 de T, F2 de T, Fn de T se llaman ecuaciones paramétricas. Y en este caso la variable t sería el parámetro. Podemos ver un ejemplo de esto. Si la función vectorial tiene dos componentes, va a ser una curva plana, que dibuja una curva en el plano. Si la función tiene tres componentes, va a ser una curva a la vez, se llama. Y es una curva que se dibuja en el espacio. Vamos a ver un ejemplo de una curva plana. Dada la función vectorial r de t igual a t cuadrado. También puedo ponerle r de t al nombre de la función vectorial. Y acá tiene dos componentes. F1 de t vendría siendo t. F2 de t vendría siendo t cuadrado. Y tengo que decir cualquier función vectorial que me dan, el parámetro de cuánto a cuánto. Con el parámetro que va de -1 a 1. Entonces con este dato, con la función y con el valor de los parámetros de cuánto a cuánto, puedo generar, reemplazando el valor de t acá, los diferentes puntos, digamos. Entonces estas son las ecuaciones paramétricas. Y acá puedo llamar a la primera componente, también la puedo llamar x. Podemos llamarla x. A la segunda componente la puedo llamar y. Entonces, para los valores del parámetro, por ejemplo, empezando en -1, ¿cuánto vale r de t? Si yo tengo t igual a menos, ¿cuánto me da? 1. -1, fíjense, si reemplazo en r de t, -1, -1 al cuadrado, 1. Entonces me queda -1, 1. Queda un vector que tiene dos componentes, que me apunta hacia un punto. Si t vale 0, reemplazo en r de t, 0, 0 me queda. Y si t vale 1, me quedaría 1, 1. Entonces acá podemos dibujar la curva en el plano, una curva plana. Cuando vale -1 t, estoy en el punto -1, 1. Estoy en 0, estoy en el 0, 0, y cuando estoy en 1, estoy acá. Yo le di solamente, este parámetro va 1 por 1, ¿no? -1, -0,8, -0,5, van todos los puntos. Acá en una tablita solamente tiré 3 puntos, para ver por dónde pasa la gráfica. Van todos los puntos, ¿no? Para cada valor de t tengo un vector. Si hago el dibujo, va a quedar la gráfica de un arco de parábola.
Esta sería R de t, la curva, una curva plana. Acá este punto lo genera cuando el parámetro t vale menos 1. A este punto del medio lo grafica cuando t vale 0. Y a este punto lo grafica cuando t vale 1. Fíjense entonces que en este caso la descripción, cómo se genera la curva. Entonces, por ejemplo, esta gráfica equivale a la gráfica de la función escalar y igual a x cuadrado. Esta es la función escalar que corresponde con esta gráfica. Pero si yo les doy esto, ¿no? Y igual a x cuadrado, lo van a graficar, van a marcar cualquier punto, van a empezar con cualquier punto. No tienen dónde empieza y dónde termina la curva. En cambio acá, como le dice el parámetro, me está indicando dónde empieza. Empieza acá. Gira, 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 gira y va hasta acá. Entonces, por eso es muy utilizado en física esta función vectorial, porque me indica cómo genero la curva. Como es la historia de una partícula que se mueve a través de una curva de un lugar a otro. Esta misma parábola puedo generarla con otra función vectorial y puedo generar un sentido, un sentido de giro antihorario. Porque hago así, ¿no es cierto? Giro así. Antihorario. Pero ese podría tener otra función vectorial que me dibuje la mismo dibujo, pero lo haga al revés. Podría empezar acá y generar la curva en sentido horario. Estas nociones son muy importantes para la física, para describir cómo se mueve un elemento a través de una curva. Y ya vamos a ver que nos va a ser muy importante porque después hay una integral que se llama integral curvilínea, en la cual trabajamos sobre una curva con una orientación horaria o antihoraria. Bueno, ya está. Eso sería una función vectorial. Si n igual a 3, es una curva alargada en el espacio. Por ejemplo, un ejemplo. Si tengo r de t igual a, y la primer componente, acá fíjense lo puse como vector, ¿no? Separándolo con coma y entre paréntesis. Podría poner con las componentes de los versores del vector, seno de t, vamos a poner i más coseno de tj más tk. También sería expresar a la función vectorial como un vector de 3 componentes, y cada una de las componentes son funciones escalares. El dibujo de este sería una hélice. Ya lo vamos a ver después, a la hélice. En el espacio. Bien, estamos ya con lo que es función vectorial. Vamos a ver la cuarta clasificación, que sería la de campo vectorial. El campo vectorial es una relación biunívoca entre dos vectores. Entonces, yo del conjunto de dominio voy a tener un vector. Y al aplicarlo en la función voy a encontrar como imagen un vector en la imagen. Si vamos a poner f, va a ser del conjunto A al conjunto B, tal que. Vamos a decir que va a ser un vector i igual a f de un vector x. Y el vector x x1
x2, x3, xn. Y el vector y va a ser y1, y2, y3, y m. En este caso, para que sea válido, estos vectores tienen que tener 2 o más componentes. Por eso, n debe ser mayor o igual que 2 y m mayor o igual que 2. Entonces, después, estas componentes del vector imagen se van a generar de esta forma. Y1 va a ser igual a f de f1 de x1, x2, x3, xn. Y 2 va a ser igual a f2, x1, x2, 3, xn. Y m va a ser igual a fm de x1, x2, x3, xn. Así generaría el vector y1, y2, y3 y m de las imágenes, con 1, 2, 3, m funciones escalares. Ese sería el caso de un campo vectorial. El que vamos a utilizar nosotros va a ser un campo de R2 en R2, o R3 en R3, que eso lo vamos a ver como veamos integrales curvilíneas. Y otro de los que se usa mucho también es el campo vectorial de R2 en R3. El campo de R2 en R3 permite dibujar superficies. Un ejemplo, si tengo un campo vectorial que es f de xy igual a x cuadrado más 2y y más x sobre y j más x cuadrado y. Entonces, acá tengo un campo que parte de un conjunto A de NR2 a un conjunto de imagen NR3. Y el B está incluido en R3. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un punto acá en el conjunto de dominio, que es el punto P1, a través de la función voy a obtener en la imagen un vector de 3 componentes. Este tiene 2 componentes y paso a uno de 3 componentes. ¿Cuáles van a ser las componentes? A ver, díganme ustedes. Para el punto 1, 1, ¿cuál sería la imagen acá? Las 3 componentes de la imagen. Tendría que reemplazar estas coordenadas, ¿no? 1000C no sería 1, 1, 1. Tendría que aplicar a través de f. 1, 1, ¿no? 1 al cuadrado, 1. Más 2 por 1, serían 3 el primero. 1, 1 sobre 1, 1. Este 5 tiene un 5 acá. Así que sería 5. Entonces, ahora sí de 1000 se ve. Para el 1, 1, yo lo aplico en la función, evalúo la x y la y que valen 1, 1 y me da la primer componente, la segunda componente y la tercer componente. Entonces, del vector 1, 1 va a tener como imagen un vector de componentes 3, 1, 5 en R3. Un punto en el espacio. Este es un punto en el plano. Por lo general, entonces podemos barrer todos los puntos del plano acá, y cuando hacemos el dibujo de este tipo de campos vectoriales, dibujamos una superficie en el espacio. Cada punto del espacio me marca un punto de la superficie. Por eso de R2 en R3 es equivalente al que hacemos cuando hacemos z igual a f de xy, el campo escalar de 2 variables. Puedo pasar de un campo vectorial a un campo escalar, o viceversa. Bueno, esa sería la clasificación, entonces esas 4 clasificaciones de las funciones. Veamos ahora un ejemplo. Después la función puede venir dada en forma explícita. Vamos a poner acá función explícita. Sería cuando está despejada z. Está despejada z, ¿no es cierto? Entonces acá
en función no funciona así. Profe, se cortó. La hoja es normal que no se vea bien. Siempre le pasa, pero Profe, se le corta. Sí, ay, perdón, ahora continuamos, un corte ahí. Estábamos hablando de esto de la función implícita, ¿no? Y de la explícita, ¿no? creo que no le hagamos eso. Cuando está explícita es cuando está despejada la z en función de x y de y. Como vimos recién en el caso ese del paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado, estaba despejada la z a través de y, ¿no es cierto? Pero cuando viene de esta forma, aparecen la x, la y, la z igualadas a 0. Por ejemplo, qué sé yo, x por y, logaritmo de z, más z por x por y. Están mezcladas las variables vinculadas a través de operaciones matemáticas que no la puedo despejar, a veces no se puede despejar z. Entonces, se la trabaja la función en forma implícita. Esta es la más común que por ahí podemos ver de este tipo en los planos. En esta, siempre que venga la función así implícita, lo mismo hay que aclarar quién depende de quién. Entonces acá debo decir, por ejemplo, con z que es una función g que depende de x y de y. Entonces yo acá aclaro que en esa vinculación de todas estas variables, z es la función y x e y son las variables independientes. Porque podría ser que x sea función y y, z sean las variables independientes. Entonces, eso debe aclararse, es decir, cómo es la relación que hay entre las variables. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. Podemos poner un plano, por ejemplo, 4x menos 3y más z menos 12 igual a 0. Acá tengo una f de x y z que está igualada a 0 y este sería, por ejemplo, un plano en el espacio. Podría ser también podría ser una esfera, por ejemplo. Cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 9 igual a 0. Y esto sería una esfera. Entonces, con una función implícita, bueno, podría dibujar una esfera, por ejemplo, o un plano. Después, esto es importante porque después cuando veamos las derivadas, vamos a ver que hay un método para derivar las funciones estas explícitas y hay una forma o un método para derivar las funciones implícitas. Por eso tenemos que saber. Vamos a ver un ejemplo de me diga hallar el dominio e imagen de z igual a la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces tengo este campo escalar de dos variables. Quiero encontrarle su dominio y su imagen. Bueno, en este caso, ¿cómo debería ser la raíz cuadrada para que exista función? Radicando. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Entonces, debería ser el argumento de la raíz o radicando mayor o igual a 0. Y acá lo vamos trabajando, vamos despejando. Puedo pasar esta que está negativa al otro lado. Nos quedaría 9 mayor o igual que
x cuadrado más y cuadrado. Como 9 es mayor que todo esto, quiere decir que esto va a ser menor a 9. Y si nos fijamos en este caso, sería la ecuación de una circunferencia de radio 3. Menor o igual que 3 serían todos los puntos interiores de ese círculo de radio 3. Entonces lo podemos graficar al dominio. 1, 2, 3 para cada lado. 3. 1, 2, 3. Y en este caso, ¿cómo voy a dibujar el círculo? ¿En línea continua o discontinua? Continua, porque es igual. Continuo porque está al igual, ¿no es cierto? Bueno. Entonces lo hacemos en línea continua al círculo de radio 3. Y después marcamos la zona de dominio. Como son los menores e iguales, son los puntos interiores. Y este sería el dominio de la función. Podemos escribir entonces como el dominio de la función serían todos los xy, tal que xy pertenece a R2, son puntos del plano y están todos dentro de este círculo de radio 3. Más y cuadrado menor o igual a. Así definiríamos el conjunto dominio. Ahora les pregunto, ¿este sería un dominio abierto o un dominio cerrado? ¿Sería un dominio abierto o cerrado? Cerrado, ¿no es cierto? Porque incluiría acá todos los puntos de frontera, ¿no es cierto? Entonces, vemos la definición que vimos antes, un dominio cerrado, porque incluye todos los puntos de frontera. Bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Saben qué pasa? A veces cuando uno hace el ejercicio, se puede llegar a equivocar acá cuando hacemos el gráfico del dominio. Entonces, lo que podríamos hacer es tomar un punto que esté dentro de dominio y verificar si hay dominio. Entonces, por ejemplo, acá el punto 00 está dentro. Pongámosle acá el P00. Y lo quiero verificar. ¿Cómo voy a hacer para verificar que hay dominio acá, en 00? ¿Qué tendría que hacer? Debería evaluar el 0,0 en la ecuación de la circunferencia. Y me debería dar menor o igual a 9. Bueno, sí, esto estaría, digamos, correcto, ¿no? Verificar que cumple la ecuación, ¿cierto? Pero más allá de eso, podríamos volver al comienzo, ¿no? Al ejercicio. Y acá yo reemplazo el 00. Y si la función me da como resultado un número real, entonces hay dominio. Pero si me da, por ejemplo, la raíz de un número negativo, no habría dominio, porque no estaría un número real. Entonces, cuando ustedes toman un punto de dominio, me tienen que dar un número real. Así estaría definida la función. Entonces, yo reemplazo en f el punto 00, esto acuérdense que es f de x, ¿no? Reemplazo en 00, me quedaría 9 menos 0 al cuadrado, 9. Raíz de 9, me quedaría 3. Me da un número real. Entonces está definida la función 00. Entonces implica que el punto 00 pertenece al conjunto dominio. Ahora si tomo un punto que esté fuera, por ejemplo, veamos un punto que caiga fuera del dominio. Por ejemplo este, el punto 4, 0. Si tomo ese punto, el 4, 0, y lo verifico, hago f de 4, 0, ¿qué me va a quedar? Reemplazamos acá. 4 al cuadrado, 16. 0 al cuadrado, 0. 9 menos 16, ¿cuánto me estaría dando?
9 menos 16 nos estaría dando menos 7, ¿no es cierto? Entonces nos estaría dando la raíz cuadrada de menos 7. Y eso no es un número real, es un número imaginario. Por lo tanto, el número este, el del punto 4, 0, no pertenece, lo tachamos ahí, al dominio de la función. Entonces hemos elegido un punto que está dentro de la zona de dominio, donde me da un número real, que me dio 3 acá, y elegimos un punto que cayó fuera del dominio y no hay dominio, porque vemos que nos da la raíz de un número negativo y no existe. ¿Sí? No existe. Ahí, cuando hagan ustedes los ejercicios, pueden hacer eso, verificar si está bien lo que hicieron, tomando puntos que estén dentro o fuera de la zona de dominio. Pero como nos ha pedido acá el dominio y la imagen, para sacar la imagen voy a tener que dibujarlo la función en 3 dimensiones, o sea, en el espacio. Vamos a dibujar entonces. En el espacio. Bueno, entonces vamos a dibujar el dominio que va a estar ubicado en el plano 0xy, ¿cierto? El dominio de la función. Decimos que el dominio estaba en un círculo de radio 3. Entonces vamos a marcar 3 para cada lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí marqué sobre el eje de las X 3 unidades en el Y, y 3 unidades, podría ser para este lado, 1, 2, 3, en el eje de las menos Y. Acá estamos con el eje menos X. Bueno, unimos estos puntos. ¿Sí? Y después vamos a fijar, ahí vamos a encontrarle algunos puntos de la gráfica de Z. Dijimos que Z era igual a la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, ¿dónde va a tener el valor máximo la función esta? ¿Dónde se les parece? ¿En qué punto va a estar el máximo? ¿En qué punto del plano? Cuando acá, fíjense, el X valga 0 y la Y valga 0, o sea, en el punto del centro de coordenadas, en el 0, 0, raíz de 9 me quedaría 3, Z vale 3. Ese sería el valor máximo. Si vamos a marcar acá. 1, 2, 3. Entonces, la función tomaría ese valor, imagen, digamos, de Z, cuando X e Y valen 0. Bueno, acá entonces, y nos fijemos a ver, analicemos qué pasa en los puntos que están sobre la circunferencia de radio 3. Por ejemplo, en este punto que está acá. Este tiene coordenadas x3 y 0. ¿Qué pasa cuando x vale 3 e y vale 0? Veamos acá en la función. 3 al cuadrado, 9. 9 menos 9, 0. 0 al cuadrado, 0. Entonces queda 9 menos 9 menos 0, queda 0. Raíz cuadrada de 0 me da 0. La superficie z vale 0 en todos los puntos que están sobre la circunferencia de radio 3. Quiere decir que tomaría los mínimos acá. Y el máximo lo toma en el centro. Y va a quedar la forma de una copa así. Todos los puntos que están ahí forman la superficie. Esta superficie es hueca. Es como si hubiera doblado un pedazo de hoja, lo hubiera plegado y queda una superficie hueca. Entonces, la función de dos variables, o campo escalar de dos variables, gráfica una superficie en el espacio. Bueno, así nos quedaría, ¿ven?
Esa sería la superficie. Y ahora uno cuando ve la gráfica de la función puede decir, bueno, ¿en qué lugar se encuentra la imagen? Acuérdense que la imagen decíamos que estaba sobre el eje Z. Ahora díganme, ¿en qué lugar está ubicada la Profe, imagen acá? una consulta. ¿Cómo sería una superficie hueca? No entendí ese concepto, no me lo puedo imaginar. Bueno, acá se me complica explicártelo porque está como, es como una esfera esto. ¿Viste la esfera, la cáscara de la esfera? Vos imaginátela una esfera, la mitad de la esfera. Nada más que adentro esa esfera no está llena, está hueca. Solamente tengo la parte que cubre la esfera. Esto es redondeada, por eso queda así. Está hueca. Ah, bien, bien. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, se lo voy a mostrar bien cuando hagamos la gráfica en GeoGebra. Yo les decía ahora que la imagen la veíamos en el eje Z. ¿Qué estaría abarcando la función acá en el eje Z? ¿Qué valores de Z estaría abarcando? ¿Y de 0 a 3? 0 a 3. De 0 a 3. De 0 a 3 y no sigue para abajo para negativo, porque la raíz nunca me va a dar valores negativos. Siempre va a ser positivo. Entonces va de 0 hasta 3 el Z. Entonces ahora defino el conjunto de imagen de la función como Z, tal que Z pertenece a los reales, y el Z va de 0 a 3. Ahí estaría definida la imagen. Después podemos utilizar GeoGebra. ¿Han utilizado alguna vez GeoGebra? Sí. 3D para poder dibujar la función. En GeoGebra 3D dibujamos la superficie. Y en GeoGebra 2D podemos dibujar, si queremos, ¿no?, el dominio. Entonces vamos ahora a compartir la pantalla y vamos a ver cómo dibujamos esta superficie que hemos hecho nosotros. Bueno, vamos a buscar entonces. Acá ven que tengo acá arriba, en los iconos tengo dos. Tengo la graficadora, que es para dibujar en 2D, y en 3D puedo dibujar superficie. Vamos a entrar a la de 3D. Bueno, acá vamos a cambiar acá la Z. Acá le he puesto 4 en otro ejemplo que hice. Acá sería 9. Z decíamos que es igual a 9, raíz de 9, menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno. Le damos a entrada. Y lo dibujamos. Fíjense, ahí, ahora les voy a mostrar por qué hueca la superficie. Ahí me dibujo lo mismo que hicimos nosotros ahí en el dibujo, lo hicimos acá, lo hacemos acá en este gráfico. En este caso, no sé si ve bien ahí, el eje verde sería el eje de la Y. Ahí está. Bueno, el eje verde sería el eje rojo sería el eje de las X. Y el eje azul sería el eje Z. Hacia arriba el Z positivo. El plano gris que están viendo allá abajo sería el plano Z igual a 0. Entonces fíjense, la copa esa que quedó dibujada, y si yo lo giro de a poquito, del lado de abajo, ven que se ve como que es hueco abajo, o sea, la superficie es hueca, digamos. Entonces ese sería el gráfico de la función de dos variables que hicimos nosotros. Sería como una semiesfera de radio 3. Bueno, y ahí ustedes lo pueden, bueno, mover, girar. Es muy bueno la aplicación porque cuando después veamos más adelante van a ver máximos y mínimos relativos
por ejemplo, o máximo y mínimo condicionado. Puedo dibujar la función y hacer zoom donde la zona que me haga falta y ver los puntos máximos y mínimos. Es muy bueno, útil para eso el gráfico. Bueno, este sería un ejemplo entonces de lo que hemos hecho de una superficie. Podríamos dibujar un plano. Habíamos hecho ahí la ecuación de un plano. Voy a ver si acá hay un plano hecho. Acá hay uno. Vamos a borrar ese. Le saco el tilde. Está marcándolo. Y vamos a dibujar un plano ahí para que lo vean como un plano. Este que está acá. Bueno, este es un plano. Vamos a ver. Que está inclinado. Fíjense. Ahí lo veo de costado. Acuérdense, el eje rojo es el eje X y el otro el eje Y, el verde. Es un plano que está en verde y que corta al eje X y Z y está inclinado. Esta ecuación implícita en un plano, por ejemplo. A ver si está en forma implícita. No, está igualado a 6. Vamos a ver si lo igualamos a 0. Si lo dibuja igual, a ver. Pongámosle menos 6, igual a 0. Acuérdense, dijimos implícita era cuando está igualado a 0. Si lo dibuja. Lo dibuja igual. O por ejemplo, una ecuación implícita podría ser también, a ver si hay una acá, de una esfera. O creemos una nosotros, una entrada acá. Vamos a sacar el plano. Generemos una acá, a ver. Por ejemplo, la ecuación de una esfera de radio 5. Digan, de radio 3. ¿Cómo quedaría la ecuación de la esfera de radio 3? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos 9, pongámosle, igual a 0. Sería la ecuación implícita, una función implícita. ¿Ven? Y me dibuja en el espacio una esfera de radio 3, que está ahí en naranja. Eso sería una función implícita de una esfera. Bien. Lo que me había quedado... Vieron que dije que había función vectorial que dibujaba la curva plana. Pero dije también que si teníamos 3 componentes, me dibujaba una curva en el espacio. Acá tengo, en esta función que está acá, donde dice curva, tengo 3 componentes, una función vectorial. Seno de t, coseno de t y t. 3 componentes. Entonces, tengo 3 ecuaciones geométricas. X igual a seno de t, y igual a cos de t, y z igual a. Y luego el parámetro t, que va desde 0 hasta 5pi. Pi es 3,14, 3 por 5, 15,71. Entonces t va de 0 hasta 15,71. Haciendo todo ese barrido, me dibuja la función vectorial, que es una curva alabeada en el espacio. Y ahí les escribimos. Quedó eso, ¿ven? Esa se llama hélice, esa curva. La podemos ver de arriba a la hélice y tiene esa forma, ¿no? Como una espiral. Esto me la dibuja una función vectorial de 3 componentes. Bueno, eso digamos, es como que está enroscada en un cilindro de radio 1, en este caso, lo estoy viendo ahí. Esa sería la hélice. Bueno, entonces, la idea sería que bajen de GeoGebra. Bajen de GeoGebra esto. Y pudieron ver bien la gráfica, ¿no? ¿Lo pudieron ver? Sí, profe, me ve bien. ¿Se vio la gráfica? Bueno, la idea sería entonces que puedan bajarlo. Esto viene para GeoGebra, viene para el celular, si lo quieren bajar. Desde el Play Store pueden bajar el 3D y el otro 2D para dibujar dominio. También viene para PC. Para PC viene más completo. Con el software, digamos, podemos aplicar más funciones. Si lo quieren bajar para la PC y es gratis, es gratuito. Así que podemos utilizarlo para la materia.
Bueno, chicos, esto sería todo la clase de hoy. Nos estaríamos viendo el próximo jueves, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿a las páginas esas que hizo las va a subir o algo o no? Sí, sí, yo ahora lo que voy a hacer, las ordeno, las numero y las subo ahí al grupo para que las tengan. Listo, buenísimo, gracias. Bueno, nos vemos entonces hasta el próximo jueves. Nos vemos, Chao, profe. profe. Muchas gracias por la clase. Chao, profe. Nos vemos. Chao.